presentación rápida. O sea, el riñón deja de funcionar en forma brusca. Doctor, no se le escucha. Siguiente. Doctor, no se le está escuchando. Siguiente. Creo que estoy desconectado, ¿no? Ya se le escucha, doctor, ya se le escucha. Ya. A ver, entonces, mira, fíjense, ya desde el año 2007, ¿no? El Akin, ¿no? Había sustituido el término de insuficiencia renal aguda con acute kidney injury, ¿no? O sea, el término inglés en ese idioma vendría a ser, pues, injuria renal aguda, ¿no? Pero injuria significa, en nuestro diccionario castellano, significa injuria, insulto, ¿no? Ha injuriado, dice, ¿no? Eso, eso ha traído, pues, a serias controversias, ¿no? Decir, pues, de que en nuestro idioma, dice, no encaja la palabra injury, ¿no? Porque insultar, tendríamos que decir, lo traducimos, sería insulto renal agudo y no da, pues, ¿no? Es insuficiencia renal aguda, ¿ya? Entonces nosotros vamos a seguir llamando como insuficiencia renal aguda. Siguiente. Entonces, este es un síndrome, ¿no? Complejo, caracterizado por una disminución abrupta de la función renal con azoemia, en la mayoría de los casos con oliguria. En la mayoría de los casos, o sea, el paciente que está haciendo insuficiencia renal aguda puede orinar poco o bastante bajo, ¿no? Siguiente. Entonces, para esto nosotros tenemos una serie de formas de clasificación de la injuria renal aguda, ¿no? Entonces, esta es una de las clasificaciones que, digamos, ya está estandarizado según la AKIN, ¿no? En el cual se clasifican en 3 estadios, ¿no? Un incremento de 0.3 miligramos por decilitro, ¿no? O más de 26.5 micromoles por litro. Esto por lo menos en 48 horas, o incremento en estadio 2 más de 1.5, ¿no? En relación a su base. Entonces el paciente debe tener una creatinina básica. ¿Por qué estamos hablando de creatinina? Porque es la mejor forma de medir la función renal, ¿no? Y el volumen urinario tiene que estar menos de 0,5 mililitros por kilo hora por 6 horas, ¿no? Siguiente. A ver, creo que no has puesto la clases que yo he dictado, estás, creo, poniendo de otro docente. En cuanto a la etiología, tenemos en primer lugar la necrosis tubular aguda, 45%, es la primera causa de insuficiencia renal aguda, la prerrenal, 21%, la renal crónica reagudizada, 13%, obstrucción tracto urinario, 10%, glomerulonefritis o vasculitis, 5%, nefritis intersticial 2%, y el átomo embólico, 1%, y otros 3%. Entonces, decimos que la necrosis tubular aguda sigue siendo, pues, la causa más frecuente de insuficiencia renal. Siguiente. Se las han puesto. En cuanto a la epidemiología, fíjense, la insuficiencia renal aguda se presenta aproximadamente en 5% de todos los pacientes hospitalizados. O sea, si tú vas, ¿no es cierto?, por el hospital, te haces un recorrido en general, ¿no? Cirugía, traumatología, medicina, etcétera, ginecobstetricia, no sé, pues, ¿no? Tú esperas encontrar 5% de los pacientes de alguna forma con cuadro de insuficiencia renal aguda, sea empezando, sea durante o terminando o saliendo del cuadro. Usualmente vamos a encontrar en
en hospitalización casos agudos, ¿no? Sobre todo por deshidratación, que los pacientes que la creatinina se les elevó, ¿no? Por eso es de que siempre les digo a ustedes, no, no, no van a encontrar fácilmente pacientes con insuficiencia renal, así, digamos, con un cuadro florido, un cuadro catastrófico, porque generalmente la insuficiencia renal aguda acompaña a cuadros severamente graves, ¿no? Son pacientes críticamente, esos pacientes se complican con insuficiencia renal aguda. Entonces, ¿dónde vamos a encontrar esos pacientes? En las unidades de cuidados intensivos, emergencias, UVS, trauma, shock, ¿no? Por eso que en el hospital, si ustedes no están habituados a ver pacientes con insuficiencia renal aguda, ¿sí o no? Sí, todos, ¿no? Más se ve pacientes con insuficiencia renal crónica. Sin embargo, hay que saber que 5% de los pacientes sí pueden estar, pero son casos leves o que están saliendo, ¿no? 20% de todos los pacientes están en la UCI, o de todos los pacientes que están en la UCI, 20% tienen injuria renal agudas. Se asocia más a UCI médica, 60%, fíjense, 58.9%, y a una quirúrgica, 41.1%. Y fue asociado, ¿no? La causa más frecuente de casos de causas médicas o clínicas es la sepsis. Pacientes que tienen sepsis, que están chocados, seguramente están haciendo insuficiencia renal aguda. Eso es lo que uno se pregunta, ¿no? ¿Dónde se encuentran los pacientes? Generalmente en cuidados intensivos, ¿no? ¿Cuál es la causa más frecuente? Bueno, hay clínicas, hay quirúrgicas. De las clínicas, el shock séptico es una de las causas más frecuentes, ¿no? La aparición de insuficiencia renal aguda en hospitalizados multiplica por 8 la mortalidad. O sea, si tú tienes un paciente X, me estarán atendiendo, ¿no? Si no, ahorita voy a llamar a vuestras casas, ¿no? Si están ahí mirando el techo, no sé dónde están, otros están desconectados, ¿no? Pero los que están atendiendo les estoy diciendo cosas vitales, lo que se ve en el hospital, ¿no? Si tú tienes paciente que va por cualquier causa, llega a la emergencia y se complica con una insuficiencia renal aguda, ese paciente tiene la posibilidad de morirse 8 veces más de aquel que no se ha complicado, fíjense, ¿no? Y la mortalidad de estos pacientes que se complican con insuficiencia renal aguda, ¿no? Está entre un 20 y 90%. ¿Qué les parece? 20 a 90% de los pacientes. Siguiente. Si nosotros queremos comparar a estos pacientes que tienen insuficiencia renal aguda, que están en las UCIs y las que no están, pues será que están en emergencia, trauma shock, estarán pues en medicina, ¿no? En nefrología, no sé. Vamos a ver algunas diferencias, ¿no? Por ejemplo, los que están en la UCI, este es el UCI, no, ICU sería, ¿no? En la UCI. Entonces, las edades, mira, fíjense, son más jóvenes, ¿no? O sea, de menor edad, 56.4. En cambio, las no UCIs, pues 62.2. Pues, algunas diferencias, por ejemplo, el índice de severidad. ¿Dónde se encuentran más severamente afectados por insuficiencia renal aguda? En las UCIs, mira, 0.65 versus 0.32. Y así podemos ir, ¿no? Viendo. Por ejemplo, en cuanto a las causas, la necrosis tubular aguda, más ahí en la UCI. Miren la columna, no sé siquiera la delegada que esté mirando, ya que no está en el resto, creo, ¿no? 75.9% de los cuadros de insuficiencia renal aguda, ¿no? Son pacientes que están en las UCI. En cambio, en la no UCI, 37.6%. ¿Ya? Y así podemos hacer diferencias. Siguiente. Cuando uno se pregunta, dice, a ver, ¿dónde están más los pacientes? ¿Dónde están más los pacientes? O sea, ¿cuáles son las causas más frecuentes de los pacientes, tanto de causas médicas o de causas quirúrgicas? Causas médicas, mira, primeras causas respiratorias, ¿no? Después cardiovascular, gastrointestinal, sepsis, hematológico, metabólico, renal y neurológico, trauma, ¿no? En cambio, en las de causas quirúrgicas, tenemos en primer lugar problemas cardiovasculares, posoperados sobre todo, operados del sistema del tracto intestinal, traumas,
tractos respiratorios, renales, ortopedia, neurológicos, ¿no? Siguiente. Entonces, miren, en cada una de las causas médicas estamos indicando cuáles son las más frecuentes. ¿Cómo nosotros clasificamos la injuria renal aguda? Fíjense, según el volumen urinario, ¿no? Según el volumen urinario, el punto de quiebre es 400 mililitros. ¿Por qué 400? Porque 400 es, menos de 400 se considera oligoanuria. ¿Ya? Oligoanuria. Entonces, se considera oligoanuria menos de 400 y no oligúricas más de 400. Eso es de acuerdo al volumen urinario. Y de acuerdo a la localización del trastorno fisiopatológico, se clasifica en prerrenal, renal y postrenal. En la prerrenal o funcional, así también se llama azoemia, o prerrenal también se llama. En la renal o estructural es aquella que se considera establecida parenquimatosa intrínseca, ¿no? Y la postrenal o obstructiva, ¿no? Cuadros obstructivos agudos pueden llevar a eso, viendo desde el punto de vista de la localización, dónde se encuentra el pre-renal y postrenal. Y de acuerdo a las fases, tenemos una fase de inicio, ¿no? Fase de establecida, ¿no? Y fase de recuperación. Entonces tú tienes que decir, este paciente está en la fase de inicio, ya está establecido o ya se está recuperando de eso. Se supone que como cuadro agudo esperamos que el 90% pueda recuperar, si es que no se mueren los pacientes. Como son críticamente enfermos, ¿no? A veces se mueren por las causas por las cuales entraron y contribuido por el tema renal. Ya hemos dicho cómo contribuye, ¿no? 8 veces más la posibilidad de morir. Y si no, entonces estos pacientes pueden revertir. En un 90% de los casos puede revertir el caso, el cuadro. ¿Ya? Y un 10% pueden hacer insuficiencia renal, o sea, progresar a insuficiencia renal crónica. ¿Estamos? Entonces, eso pasa. Y cuando progresa, ¿qué pasa desde el punto de vista estructural? Hay una necrosis tubular aguda. ¿Ya? Muy bien. Entonces, tenemos varias formas de clasificar, de acuerdo a lo que se orina o no orina, ¿no? De acuerdo a dónde se encuentra pre-renal y postrenal y de acuerdo a la fase. ¿Está iniciando, ya está establecido o está recuperado? Sencillito, ¿no? Delegada, porque el resto creo que están durmiendo o se han desconectado, ¿no? Siguiente. Siguiente. Ya. ¿Cuáles son entonces? A ver, un poquito. ¿No? ¿Cuáles son los parámetros para evaluar la función renal, ¿no? Tenemos la creatinina y la diuresis, ¿no? Esos son los marcadores, digamos, con los cuales podemos nosotros evaluar este cuadro clínico que es la insuficiencia renal aguda, ¿no? O sea, cuánto se eleva la creatinina y cuánto orina el paciente, ¿no? Entonces, alguien que está ahí en la sala, ¿no es cierto?, que está haciendo su rotación, va a decir, oye, pero delante nos habló otra cosa, ¿no? ¿Qué les había hablado? Alguien que está ahí de esto, para poner en contexto y más o menos ubicarnos. ¿Alguien está de la rotación? Hola. ¿Alguien de la rotación? Ok, sí, ¿no es cierto? Pero en agudos habíamos comentado de que no servía mucho porque era muy tarde, ¿no? Muy tarde. Eso vamos a hablar también, pero sin embargo, todavía, ahora a la luz de la actualidad, todavía en países como el nuestro seguimos utilizando la creatinina como marcador de función renal, ¿no? Y la diuresis. Siguiente. Entonces, acá tenemos la clasificación de la injuria renal. Les había dicho al inicio de que una de las clasificaciones que tiene mayor, digamos, ya más aceptación es la de Akin, ¿no? Pero también tenemos la clasificación rifle. Mira, fíjense, riesgo, injuria, falla, disminución y es enfermedad renal crónica, ¿no? Y acá, mira, como estamos diciendo, se utiliza como parámetros la creatinina y la diuresis. Mira, en la primera, donde está el verde, en esta recta, todo está verde, ¿no es cierto?
Eso es creatinina, ¿no? Y en la otra, entonces está amarillo, anaranjado y rojo, eso es volumen renal. Entonces, cuando estamos hablando de riesgo de un paciente que tiene insuficiencia renal aguda, se multiplica por 1.5 su problema de su creatinina, ¿no? Si tenía 1, era así, 1 su creatinina, se sube a 1.5, ¿no? En cambio, la diuresis baja a 0.5 mililitros por kilo hora, ¿no? Por 6 horas. Así se evalúa. Injuria se multiplica por 2, o sea, tenía tenía 1, doctor, y ahora tiene 2. Entonces estamos ya en la segunda fase de injuria. Y su diuresis está a menos de 0.5 ml kilo hora por 12 horas. Failure, acá se incrementa por 3 o se puede subir hasta 4 inclusive, ¿no? Veces más de su basal. Y la diuresis 0.3 ml por kilo hora por 24 horas o anuria por 12 horas. Hasta ahí la falla, estadio de falla, ¿no? Ahora, eso más o menos está pasando hasta el mes. Pero ¿qué pasa si pasa el mes? Ya puede perder la función renal. Si pierde más de 4 semanas, estamos hablando de disminución. Cuidado que está cruzando los dedos ahí ya, ¿no? Porque usualmente si usted me pregunta, doctor, ¿en cuánto tiempo debe revertir un cuadro agudo? No más de un mes. Si es que es una evolución y tiene un pronóstico bueno. Pero si pasa el mes ya tienes que cruzar los dedos porque puedes estar yendo a la fase LOS. Y peor si pasas los 3 meses. ¿Qué va a pasar? Ya es una enfermedad renal crónica, ¿no? Porque por definición, ¿se acuerdan? Enfermedad renal crónica es más de 3 meses, ¿no? Entonces, eso se da. Perdón un ratito. ¿Aló? Hola. ¿Aló? ¿Aló? Hello. Ay, llama. Ya, entonces se dan cuenta que para evaluar esto entonces necesitamos 2 parámetros, ¿no? Un parámetro que es ¿cómo se llama? El parámetro de la creatinina y el otro parámetro es ¿cómo se llama? Cuando estoy lavando las manos, la diuresis, ¿no? Entonces son 2 parámetros para poder evaluar pacientes que tienen insuficiencia aguda, ¿cierto? Siguiente. Nuevamente el AKIN, acá está un poquito más, ¿no? Lo que usted comentó al inicio. El AKIN también se clasifica en 3 etapas, ¿no? El estadio 1 es 1.5 a 1.9 veces más su creatinina basal, el gasto urinario está por debajo de 0.5 kilo por 6 a 12 horas, el estadio 2 está entre 2 a 2.9 veces la creatinina basal, o incremento del 200 a 300% de disminución de la función renal, en gasto urinario menos de 0.5 kilo por más de 12 horas, y estadio 3 es 3 veces más de su basal, ¿no? Y la diuresis menos de 0.3 ml kilo hora por más de 24 horas. Siguiente. ¿No? Acá tenemos las comparaciones de las clasificaciones de la CADIGO. Tenemos el AKIN y el rifle, ¿no? Que acabamos de comentar. Obviamente ya hoy por hoy utilizamos AKIN o la CADIGO, que bueno, pues también es una guía muy importante, ¿no? Siguiente. Entonces, el problema es de que, oye, seguimos utilizando la creatinina. Si el doctor en la práctica, en la mañana, nos ha dicho de que la creatinina en realidad no es un marcador ideal para cuadros agudos, para crónicos, seguimos utilizando. ¿Y qué hacemos utilizando? Es que todavía pues no tenemos estos biomarcadores que vamos a ver. ¿Cuál es el problema de la creatinina y la orina en un paciente agudo? La creatinina puede estar delante, yo creo que los alumnos que han rotado les puedo darles una cátedra, ¿no? ¿No? La creatinina está influenciada por varios factores, ¿no? La edad, el sexo, la masa muscular, medicamentos, estado nutricional, secreción tubular, estado de hidratación. O sea, la creatinina se puede variar por eso. Y cuando hablamos de agudo, crónico, puede existir una creatinina normal inclusive. Entonces pueden ver
un paciente ya adulto mayor con 1 de creatinina, pero si tiene 90 años, va a ser su depuración de creatinina va a estar en 30, 25, ¿no? Entonces, hablamos de reserva funcional. Siguiente. Entonces, ¿cuál es el problema entonces de la creatinina gastrourinaria? La creatinina sérica no refleja la verdadera disminución en la tasa de filtrado glomerular. Esa es la verdad. Un incremento en creatinina sérica representa una indicación tardía de cambio de función, o sea, muy tarde. A las 24:48 recién se está elevando la creatinina en cuadro agudo. ¿Para qué ya? Dice pues, ¿no? El alumno. Creatinina sérica no es útil en pacientes en diálisis, no nos sirve para nadie porque han visto que la creatinina está alta siempre. El flujo urinario depende de la patología presente, se modifica con diuréticos. Puede haber falla renal aguda con flujo urinario normal, ¿eh? Por si acaso. Y el flujo urinario necesita de catéteres urinarios, eso es un problema también. Hay que medir bien la diuresis, hay que hacer un buen balance. Esos son los problemas que nosotros tenemos cuando utilizamos la creatinina y la diuresis. Siguiente. Siguiente. Entonces, nosotros, en forma general y tradicionalmente, hemos clasificado la insuficiencia renal aguda en prerrenal, en renal y posrenal, ¿no? Pre es antes del riñón, una deshidratación, por ejemplo, una hipoperfusión, un desangramiento del paciente, ¿no? Va a llegar poca sangre al riñón y puede terminar haciendo falla renal, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que pasa. Perdón un ratito.
Ya chicos, pueden salirse a terminar las clases.